Hola a todos. Continuamos el proceso de integración de la máquina Linux Desktop en el dominio Active Directory. Bueno, todo lo que hemos hecho previamente ha sido preparar este sistema para la integración, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros que si lo comparáis con lo que nos costaba integrar una máquina Windows, bueno, la comparación es tremenda. A una máquina Windows le ponemos un nombre, le ajustamos los DNS para que apunten hacia los del dominio y la integramos. Una máquina Linux, fijaros que nos ha llevado mucho trabajo, configuración básica y luego hemos tenido que hacer un montón de instalaciones y configuraciones. Bueno, pues todo es para que ahora esta máquina esté en condiciones de integrarse en el dominio. Entonces, bueno, el proceso de integración comienza con la creación de un ticket Kerberos. El ticket Kerberos que tenemos que crear tiene el siguiente sentido. Nosotros vamos a hacer una modificación del árbol, vamos a dar de alta un nuevo equipo en el árbol, en el dominio. Entonces, para intervenir en ese árbol, para hacer esa operación, pues necesitamos unos permisos. Si esto fue una integración de máquina Windows contra Active Directory, pues ese ticket es automático. Cuando metemos el usuario y la contraseña que nos pide, automáticamente hace el ticket y automáticamente hace la operación. Pero aquí no es así. Aquí nosotros ahora estamos totalmente fuera del dominio y digamos que para hacer esa operación administrativa necesitamos ese ticket Kerberos. Es la única vez que hay que hacer el ticket. Es decir, esto de creación de tickets manuales es una cosa muy puntual. Fijaros que el ticket se crea especificando el usuario @reino. Estamos moviéndonos a nivel Kerberos, con lo cual lo que especifico es un reino, no un dominio. Vale. Y la contraseña pues es la del usuario administrador del dominio. Bien. Importante que si ha hecho el ticket con sudo, también haga el calist con sudo. Y si os fijáis, pues hay un ticket para el usuario administrador. Vale, lo estoy haciendo todo con sudo porque la operación de unión la voy a tener que hacer con sudo, con lo cual el ticket también lo calculo con sudo. Estas operaciones o las hago todas con sudo o las hago directamente como root, pero no puedo cambiar, por ejemplo, hacer el ticket sin sudo y luego hacer la unión con sudo porque entonces el ticket, digamos que pertenece a otro usuario, no lo tiene y fallará. Vale, este es el comando que hace la integración. Sudo net as join administrador. Fijaros, el comando es un comando net. Los comandos net son unos comandos clásicos que se han usado mucho en redes. En Windows se usaba muchísimo los comandos net para operaciones de red, aunque realmente ya están un poco obsoletos y hay otras cosas más modernas. Y en Linux también se utilizan los comandos net. En Linux yo creo que siguen más vigentes, son más útiles. Y lo que estamos haciendo aquí es especificar que vamos a hacer una unión, un join, de un servidor Active Directory. Fijaros que solamente especifico el usuario que hace la unión, ni siquiera especifico el dominio, porque el dominio ya está establecido en los archivos de configuración. Solamente especifico el usuario que administrativamente va a hacer esa unión. Me vuelve a pedir la contraseña del usuario, aunque tengo el ticket. Bueno, él hace una comprobación extra. Bien, y este es el mensaje que me debería de dar. Y dice using short domain name. Fijaros que me vuelve a, digamos, la confirmación de la unión me la da en forma de nombre NetBIOS aquí y nombre DNS aquí. Vale, esto en principio es que la cosa ha ido bien. En algunas ocasiones me dice que sí, que la unión se ha producido, pero que no se ha producido el alta DNS. Bueno, lo comentaremos. Digamos que aquí hay fundamentalmente hay dos, del lado del dominio hay dos altas, una en el árbol y otra en el DNS. A veces, puntualmente, por algún problemilla en algún archivo de configuración, podemos tener hecho el alta en el dominio, en el árbol, pero no en el DNS. Bueno, lo podemos hacer a mano, no pasa nada. Y ahora, importantísimo, el reinicio de servicios. Porque esto ha sido un cambio grande. Fijaros que no es imprescindible reiniciar. Pero bueno, si no os queréis complicar, aquí es un punto en el cual hemos hecho un cambio muy gordo en una máquina, la podríamos reiniciar perfectamente. Pero bueno, también puedo tirar simplemente con los reinicios de servicios. Sería un momento de hacer un reinicio y sin ningún problema, ¿eh? Pero bueno, ya que Linux en ese sentido me da la posibilidad de no reiniciar, pues vamos a intentar no reiniciar. Bien. Vale, pues esta máquina en principio ya la tenemos integrada
hemos reiniciado los servicios, sería una máquina que pertenece al dominio. Bueno, un par de comandos que os comento. Primero, comando alternativo al que hemos hecho, ojo, no ejecutéis esto si habéis ejecutado el NetADS Join, en principio este comando no lo tenéis que ejecutar, es la nueva versión de las uniones a dominio con el comando Samba Tool, el comando de Samba 4. Bueno, yo os recomiendo que uséis este, que es el de siempre y funciona muy bien. Pero bueno, si yo qué sé, si nos está dando muchos problemas por algún motivo y no encontramos manera, pues oye, podemos probar este otro. Y luego este comando que también es interesante, que es el de abandonar el dominio, porque a veces quiero sacar una máquina del dominio para volver a integrarla, o porque me quedo a medio integrar, que es la peor situación. La situación de una máquina es cuando no es ni autónoma ni es miembro, es decir, cuando se te ha quedado la integración, digamos, ahí a medias. Entonces lo que hay que hacer es salir completamente y volver a intentar. Vale. Mirad, el punto 10 lo considero de lo más importante de todo este proceso, que es la comprobación de la integración. Es decir, yo esta máquina ahora mismo, pues parece que sigue siendo la misma. Necesito comandos, necesito herramientas que permitan diagnosticar si esta máquina está en el dominio o no está en el dominio. Es decir, el testeo, el diagnóstico. Eso es el primer paso, siempre para analizar un problema. Luego ya puedo saber, en función de su situación, arreglarlo o no, pero el testeo, el diagnóstico es lo fundamental para vosotros como técnico. Entonces, esta máquina, para comprobar si está o no está integrada, tengo aquí una serie de herramientas. Varias herramientas. La más importante de todas, la más fiable, digamos, es este, el getEnt passwd, que lo conocéis también del tema anterior. El resto de comandos, digamos que no son categóricos, podrían obtener una respuesta positiva y sin embargo no implicar que la integración sea correcta. Bueno, vamos a empezar con el NetADS info, que es un comando que me da bastante información. Bueno, lo puedo hacer sin sudo, aunque me da aquí unos errores, pero la información interesante es esta. Fijaros, me dice quién es mi servidor, el EDAP, él dice el EDAP server, es el control de dominio, IP nombre, el reino, esto es sintaxis el EDAP, esto es el domain context, DC domain context, el puerto LDAP, que es el 389 normal, y fijaros, un offset horario respecto al servidor de 6 segundos. Bueno, no es mucho, pero bueno, si yo tuviera problemas en esta máquina tendría que intentar reducir este offset. Este offset quiere decir que el reloj de mi máquina Linux respecto al reloj de su controlador de dominio se diferencia en 6 segundos. Bueno, en principio no es mucho, pero no es una diferencia tampoco insignificante. Vale, seguimos con el siguiente. Voy a hacerlo con sudo ahora, NetADS test. Join. Este es un comando sencillito que simplemente me dice OK o no OK. Aquí me dice que el join, la unión es OK. Vale. Ahora están los comandos winfo, usuarios. Es un comando que utiliza WinBin para obtener información de usuarios o de grupos. Este comando ya va al árbol y me muestra usuarios del árbol, pero ojo, aunque yo aquí veo usuarios Active Directory, no quiere decir que la integración sea correcta. Así que, bueno, es un poco engañoso, porque incluso viendo los usuarios del dominio aquí, podríamos no estar bien integrados. Los grupos del dominio, que también me los va a mostrar. Y bueno, de elegir un comando, digamos, como el comando más importante de todos, sin duda alguna sería este. El getEnt, pues sobre lo del getEntries, obtén las entradas del usuario que esta máquina puede manejar. Y aquí sin mirar. Aquí está el dominio. Fijaros que el winfo de usuarios simplemente me da un listado de nombres, no tiene más misterio. Pero este comando es mucho más potente. ¿Por qué? Porque este comando ya coge los usuarios de Active Directory y les da el traje Linux. Les pone un UID, fijaros, cada uno tiene su UID diferente. El GID, que es común, porque todos pertenecen al mismo grupo principal. Ruta personal, bueno, el campo comentario está vacío. Y el shell. Este es el que me dice, al 95% vamos a decir, que esto va bien. Porque ya incluso esos usuarios de Active Directory se han traído al mundo Linux, se les ha dado un traje Linux, con lo cual esto ya ahora mismo pues está casi confirmada que la integración está hecha. Ojo, para confirmar del todo que la integración está hecha, yo tengo que coger estos usuarios de dominio e iniciar sesión en Linux con ellos. Vale, más comprobaciones. Mirad, ahora lo que vamos a hacer es asomarnos al lado del dominio, a ver si ha pasado algo ahí, es decir, si ha aparecido la estación o qué ha pasado.
pues nada, nos vamos al control de dominio. Cuidado con esto, siempre refrescar, que esto tiene mucha caché, digamos. Pincho en computer, fijaros que ahí parece que no aparece nada, pero actualizar, actualizáis y ahí está la máquina, ¿vale? Esa es la máquina que yo acabo de integrar. Nada, el sistema operativo veis que no pone nada. Y bueno, pues nada, la máquina está ahí. ¿Dónde más tiene que aparecer? En el DNS. Lo mismo, actualizáis para que el refresco se produzca y ahí tengo mi máquina con su nombre, con su IP en la zona directa, ¿vale? En la zona inversa no aparece, El proceso de integración la da de alta en la directa, pero no en la inversa. Bueno, pues entonces, según lo que me pidan en la práctica, pero lo normal es que yo os pida, aunque luego en una red de verdad con muchas estaciones no todas tienen por qué ir en la zona inversa, pero bueno, nosotros para practicar un poco yo lo que os pido es que hagáis un PTR en la zona inversa, que especifiquéis la IP de la máquina, que es la 13, el nombre del host siempre seleccionarlo a partir de la zona directa, no lo tecleéis para no equivocarnos. Localizo el nombre de la estación, que es ese, y aceptamos. Si todos los testeos de integración me dan correctos, pero no me ha aparecido el registro DNS aquí en la zona, pues hombre, lo puedo crear manualmente, botón derecho, host nuevo. No es una buena señal que no se cree porque se debería de crear, pero bueno, si reviso, todo parece que está bien. La máquina Linux acepta a los usuarios y está trabajando normalmente, pero no ha aparecido el registro DNS, pues lo creamos. Si solo fuese el problema, pues listo. Vale. Bueno, pues aquí os explico lo mismo. El PTR que estamos usando aquí, fijaros ya, lo que nos quedaría en esta máquina pues es coger alguno de esos usuarios de dominio y iniciar sesión. Voy a ver si me acuerdo de algún usuario de dominio, alguna contraseña. Tengo ahí, por ejemplo, Luisma. A ver si acepta. Vale, pues ahí está. Si yo ahora ejecuto el comando id, me dice que soy usuario 10.006. Fijaros, los UID superiores a 10.000 son los usuarios de dominio, porque es el rango 10.000, 20.000 que le especificamos en Samba. Usuarios del dominio, usuarios del dominio. Quiere decir que este usuario es un usuario de dominio trabajando en la máquina Linux. Esto es la prueba fehaciente, esto que veis aquí en pantalla ahora mismo, es la prueba definitiva de que el sistema está bien integrado. ¿Por qué? Porque yo estoy demostrando que estoy con un usuario de dominio, con un UID superior de 10.000, manejando la máquina Linux. Tengo que tener, ahí está, mi carpeta personal, ahí la veis, perteneciente al usuario Luisma. Se ve muy bien que la carpeta personal pertenece al usuario Luisma, es la carpeta personal del usuario. Bueno, pues el proceso de integración está terminado. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda, bueno, un par de cositas. Una de ellas es la administración de Linux con cuentas de dominio. Bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Esto es, digamos, una parte de la integración que en sistemas Windows ocurre automáticamente, pero en sistemas Linux tenemos que hacer de forma manual. Tampoco es imprescindible. Pensar que cuando integramos una máquina Windows en un dominio Active Directory, automáticamente ocurre una cosa que la podemos ver, por ejemplo, en la máquina en la que yo estoy. Mirad, es una máquina Windows integrada en un Active Directory y hay una de las cosas que hace la integración es esta, mirad. Está en inglés. Esta asociación de aquí, que es muy importante entenderla. Cuando integro una máquina Windows como este Windows 10 en un dominio Active Directory como este, que es el de informática, se crea una relación entre grupos locales de la estación y de dominio entre el grupo local administradores y el grupo de dominio administradores de dominio. Esto lo que implica es que, como consecuencia de la integración, los administradores del dominio también administran todas las estaciones de trabajo. Fijaros que eso es una cosa que ya ocurría solo en máquinas Windows. Es decir, lo que ocurre aquí es que el administrador de dominio, como la estación la hemos agregado al dominio, pues también administra la estación. Entonces, si tú te validas con un administrador de dominio en una estación de trabajo, pues la puedes administrar. Eso, por ejemplo, es de lo que nos aprovechamos en el tema 7 para configurar la estación de trabajo aquella que poníamos con herramientas y demás. Bueno, pues en los sistemas
En los sistemas Linux esto no ocurre. Porque en los sistemas Linux, claro, no tienen un grupo local administradores. Todo lo que tienen es un grupo sudo. La administración de los sistemas Linux se basa, ya podemos echarle un vistazo a esa parte, la administración de los sistemas Linux se basa en un grupo, bueno, en dos archivos realmente. En el archivo group, que nosotros conocemos, y en este archivo group hay un grupo sudo. Mirad, este es el grupo clave de administración en Linux. Si yo aquí, por ejemplo, al final, hiciera esto, por ejemplo, espera, estoy en red only, tengo que hacerlo con sudo. Si yo en este archivo fuese al grupo sudo, lo tengo aquí abajo, y pusiese esto, por ejemplo, fijaros, yo estaría haciendo que el usuario de dominio Luisma, que ya sé que lo reconoce bien porque tengo aquí una sesión iniciada con él, me ha reconocido Luisma perfectamente, pues si yo hiciera esto, estaría haciendo que Luisma fuese un usuario que puede hacer sudo. Es decir, que si yo te creo sudo, el sistema me pide mi contraseña de usuario, yo se la doy y entonces me permite hacer operaciones de administración. Es decir, me he convertido en un sudoer. Fijaros que esto es un trabajo a nivel de usuario. Y lo que os digo siempre, la administración mejora a nivel de grupo, porque si no aquí, cada vez que yo quiero que un usuario del dominio administre esta estación, tengo que venir aquí y agregarlo a esta lista de usuarios. Es decir, me va a dar mucho trabajo. Si de alguna manera yo pudiera meter aquí un grupo, si pudiera yo decir aquí administradores del dominio que también sean sudoers, pero es que no puedo porque este archivo solamente me admite nombres de usuario, con lo cual esto es una forma de hacerlo, pero usuario a usuario. Eso es la primera forma que os explico aquí. Mirad, este comando usermod lo que está haciendo de hecho es añadir al grupo sudo el usuario que yo le digo, es decir, este comando de aquí lo que está haciendo es lo mismo que yo he hecho aquí a mano. Ojo que hacerlo a mano tiene su riesgo también, ¿eh? Porque si estropeas el archivo también la puedes liar. Bueno, yo voy a salirme sin guardar. Y luego, esta otra forma que os explico aquí, esta es la mejor de todas, porque esta me permite trabajar a nivel de grupo. Mirad, para explicaros esto tenéis que conocer, digamos, el archivo que gobierna todo el tema de los comandos sudo y de los grupos sudo de Linux. Es un archivo que se llama etc sudoers. Vamos a echarle un vistacito. En este archivo, sudoers, es el archivo en el que se define, en esta línea concretamente, en esta línea es en la que se define que el grupo sudo es un grupo que tiene privilegios especiales. Es un grupo que tiene el privilegio de ejecutar comandos sudo y previa validación de contraseña del sistema me permite hacer operaciones administrativas. Entonces, al final, lo que yo quiero es que la misma definición que tiene este grupo sudo, exactamente igual, ahí está, la tenga otro grupo. Es decir, es como crear un duplicado del grupo sudo, pero con otro nombre. Vale. ¿Con qué nombre? Borro sudo, mantengo el tanto por ciento, que es lo que especifica que estoy especificando un grupo. Bueno, y como lo tenéis ahí, cuidado con esto que es un poquitín puñetero, ¿eh? ¿Por qué? Porque el grupo admin del dominio realmente su nombre en Active Directory, su nombre de Active Directory es un poco extraño. Miradlo. En users, mirad cómo se llama, admins.espacio del dominio. Fijaros que estos nombres con espacios y puntos y cosas raras bueno, luego generan problemas a la hora de configurarlos desde otros sistemas. Claro, desde todo el mundo del servidor pues no hay problema, pero luego cuando tienes que especificar estos nombres desde otro lado, a veces dan problemas. Por eso cuando creemos nosotros nuestros grupos, intentar que no tengan espacios y que tengan nombres muy sencillitos. Pero bueno, lo podemos usar. La forma sería esta. Sería escribir aquí admins. Déjame que coja el PDF para no equivocarme. Lo escribimos como admins. Antes del espacio tengo que poner la contrabarra para poder espaciar el espacio del contrabarra espacio dominio. Creo que lo he hecho bien. Ahí está. Esta es la forma de especificar desde Linux el grupo admin del dominio de
del dominio que hemos creado. Fijaros que si en vez de admins del dominio, este nombre tan extraño, el grupo se llamase admins a secas, fijaros qué fácil sería. Tanto por ciento admins, aquí no hay espacios, no hay puntos, no hay nada. Entonces los grupos que nosotros definamos, nombres sencillos. Bien, ¿qué estoy haciendo con esta línea? Pues con esta línea lo que estoy haciendo es que todos los miembros del grupo admins del dominio van a poder ejecutar comando sudo. Bueno, pues voy a guardar. De esa manera estoy haciendo una cosa que las máquinas Windows hacen solas. Esto no es imprescindible tampoco, porque yo puedo seguir administrando mi máquina con el usuario administrador local o con el root. Pero bueno, es, digamos, cerrar un poco un aspecto de la integración que no está hecho, que el proceso no hace. Bien, entonces si ahora yo voy al dominio y digo, por ejemplo, que Luisma sea un usuario administrador del dominio, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner a Luisma en administradores del dominio. Esta sesión no me vale porque ya la tenía abierta. Esta, voy a cerrarla. Pero ahora voy a iniciar una nueva sesión con Luisma. Nueva sesión, duplicar sesión, que es más rápido. Vale, pues entonces ahora, si ejecuto id, me dice que Luisma es miembro de admin del dominio, y entonces podría hacer un comando sudo. Comando sudo cualquiera, no hace falta que sea una operación administrativa. Para probar el sudo yo puedo hacer eso, sudo ls, por ejemplo. Vamos allá. Bueno, pues fijaros que me lo ha hecho, Este es el resultado del listado. Cualquier comando sudo, yo que sé, ls, se vea más resultado. Veis que me está haciendo comando sudo. Diréis, hombre, pero es que el ls no hace falta. Eso no le importa a sudo. Cuando yo hago sudo, lo que le estoy diciendo es, quiero que ejerzas mi privilegio de administración para ejecutar este comando, aunque no lo necesite. Es decir, este testeo es suficiente para saber que Luisma es un sudoer, gracias a que pertenece al grupo admins del dominio. Bueno, pues estamos a punto de terminar la práctica. Mirar, antes de terminar, una cosa que nos comenté antes y quizás lo debería haber hecho. Hemos hecho una modificación del archivo sudoers. Yo pues os he explicado cómo tendríamos que entrar al archivo y modificarlo para que un grupo de dominio pudiera también hacer operaciones de administración. No hice una cosa que os voy a recordar, que es la copia de seguridad. Y en este caso probablemente sea más importante que nunca. ¿Por qué? Porque si el archivo sudoers lo tocáis incorrectamente, perdéis la capacidad de hacer comando sudo, es decir, perdéis la capacidad de administrar la máquina Linux. Entonces, bueno, o sea, rebobino un poco y recordar hacer el comando sudo cp sudoers.back, por ejemplo. Con esto, ¿qué conseguís? Que si entramos en sudoers, lo modificamos y cometemos errores, por lo menos el proceso de restauración del sistema no me obligue a entrar al archivo y volver a editarlo buscando los errores, sino simplemente coger una copia de seguridad y restaurarla. Es muy diferente. Bueno, seguramente os pase a varios, ¿vale? Pues porque son archivos delicados. Cualquier cosina que hagas mal, la fastidias. Es una situación similar a la del PAM cuando lo configuramos mal. Bueno, pues ya os pondré yo por ahí un enlace donde os explico más o menos cómo solucionar estos problemas, que básicamente es arrancar el sistema con un dispositivo externo, un disco de arranque, un live CD, ¿vale? El mismo disco de Ubuntu, llegar al archivo, al disco duro, digamos, al sistema y hacer una restauración de archivos. Eso es básicamente el proceso de solucionar una incidencia con el PAM o con el sudo, que son las peores precisamente porque tu sistema no te permite validación. El PAM no te permite validación con ningún usuario y el sudoers, si lo estropeas, no te permite validación administrativa, digamos. Con lo cual puedes entrar con un usuario normal, pero no puedes modificar tu sistema, no lo puedes arreglar. Bueno, y para terminar ya lo último, fijaros una cuestión sobre el entorno gráfico que en su momento ya la comentamos, pero quizás no la entendimos del todo bien. Mirad, cuando yo tengo una máquina Linux integrada en Active Directory, si estoy en un Ubuntu desktop, como es el caso nuestro, yo me enfrento a un
a una interfaz de usuario de este tipo. Fijaros que aquí hay una lista de usuarios que bien son locales como este administrador o bueno, este Luisma, que es un usuario de dominio con el que yo previamente inicié sesión, con lo cual ya me recuerda. Pero imaginaos que yo quiero llegar aquí e iniciar sesión con un usuario de dominio. Ese usuario no está en esta lista, con lo cual yo necesito teclear usuario contraseña. Ese tecleo de usuario y contraseña viene por aquí. ¿Qué pasa? Que en Ubuntu 16 esta opción no viene por defecto, con lo cual tú solamente puedes elegir un listado de usuarios locales que te da aquí. Eso te impide que aunque esa máquina esté bien integrada y tú puedas hacer, por ejemplo, una entrada por SSH con usuario de dominio, en la interfaz gráfica, por una cuestión de diseño puramente, no te deja entrar, porque no puedes ponerle un nombre de usuario. Hay que hacer una modificación en ese Ubuntu Desktop 16, que nosotros la hicimos en la template, para que te deje hacer esto que el Ubuntu 18 ya te deja hacer directamente, que es que simplemente me pide nombre de usuario, ese es Juan, es un usuario de dominio, y su contraseña. Vale, fijaros que es la primera entrada, me está creando su directorio, me está dando paso como usuario de dominio. También os comento que el entorno gráfico de Ubuntu Desktop con usuarios de dominio, este sí que puede necesitar un reinicio de máquina. Si todos los testeos son correctos, pero justamente el entorno gráfico no se acepta usuarios de dominio, simplemente reiniciar la máquina, porque claro, el entorno gráfico así en caliente con un reinicio de servicios no le vale. Bueno, pues nada, este es el usuario de dominio Juan, en este caso, trabajando en la máquina Ubuntu Desktop. Tenéis que visualizar que este al final es el resultado final en una red corporativa en la cual yo quiero tener estaciones de trabajo, PCs o lo que sea, con una máquina Ubuntu Desktop, que lleguen los trabajadores de la empresa por la mañana y puedan validarse en esa interfaz Ubuntu Desktop. Este sería pues su entorno, sus aplicaciones. Y nada, pues yo creo que con esto, cerrando la sesión, podemos dar por terminada la práctica. Como os digo siempre, revisar enunciados, ¿vale? O sea, revisar requisitos. Bueno, en este caso nada, pues revisar sobre todo los testeos de la integración y fijaros, bueno, el resultado que os pido en esta práctica, que es un poquito diferente. Aquí no os pido informe, no quiero que perdáis tiempo en hacer informe, simplemente quiero que me empaquetéis en un comprimido todos los archivos que han intervenido en la integración. Fijaros, configuración básica, Kerberos, Samba, NSSwitch y archivos de PAM. Los cogéis, los metéis todo en un comprimido y me los entregaréis. Y yo simplemente les pegaré una revisión para comprobar que sean correctos. Bueno, pues nada más, chicos.